y en la producción del espacio y ante el micrófono, quien les habla, Mafe Leo. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploramos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordaremos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. El día de hoy, 21 de septiembre, jueves, es el Día Internacional de la Paz y es el tema que estaremos abordando el día de hoy, el tema de la paz y la empatía. Estaremos abordando en distintas secciones del programa temas relacionados también con una película muy importante llamada Milagro en la celda 7. Para el que la vio, bueno, sabe de qué trata y bueno, tenía a su alcance pañuelos para secar las lágrimas porque la película dura 2 horas y media o más de 2 horas y media y prácticamente todo es una lloradera con esa película porque te mueve las fibras y las emociones totalmente. Bueno, estaremos conversando de eso el día de hoy. Empezamos hablando por la paz, ¿no? La paz es un estado de armonía y tranquilidad que se caracteriza por la ausencia de conflictos, violencias y tensiones. La paz se puede entender como un estado de equilibrio y estabilidad en el que las personas pueden desarrollarse y prosperar sin ser amenazadas o coaccionadas. El concepto de paz ha sido objeto de reflexión y discusión a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, filósofos, líderes religiosos y políticos han reflexionado sobre la naturaleza de la paz y han buscado formas de promoverlas en sus sociedades. En el contexto internacional, el concepto de paz se ha convertido en un tema importante y esto mayormente tomó relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes mundiales se dieron cuenta de la necesidad de trabajar juntos para prevenir futuros conflictos y promover la cooperación y la armonía entre las naciones. La idea de la paz se ha convertido en un valor fundamental en muchas culturas y religiones del mundo. En el cristianismo, por ejemplo, la paz se considera un don divino que se puede alcanzar a través de la oración y la práctica de la caridad y la justicia. En el budismo, la paz se entiende como un estado interior de equilibrio y serenidad que se puede lograr a través de la meditación y la práctica espiritual. Pues en resumen de todo este tema de la paz, es un estado de armonía y equilibrio que se caracteriza por la ausencia de conflictos y tensiones. El concepto de paz ha sido objetivo de reflexión y discusión a lo largo de la historia y ha sido promovido como un valor fundamental por muchas culturas y religiones a través del mundo. Pues hablemos un poquito sobre el día de hoy, ¿no? El Día Internacional de la Paz, cómo fue declarado, por qué lo declaran y todo este tipo de cosas relacionados al día de hoy. Pues el Día Internacional de la Paz se celebra cada año el 21 de septiembre, pero anteriormente fue dado al principios de septiembre, pero después del 2001 con el conflicto de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001 entró en vigencia, ¿no? La nueva Gaceta o la nueva reunión en la ONU de la Organización de Naciones Unidas para declarar un día en específico por el Día de la Paz. Y entonces a partir del 2002, cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Paz, porque antes era el tercer martes de septiembre. Y después del conflicto de las Torres Gemelas en New York, en el 2001, se da el 21 de septiembre como efeméride. Fue establecida, como les dije, por las Naciones Unidas en 1981 para fomentar la paz y la no violencia en todo el mundo. La idea de un Día Internacional de la Paz surgió por primera vez en 1964, cuando el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz. La fecha fue elegida para coincidir con la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1964. Desde entonces, el Día Internacional de la Paz ha sido recordatorio anual de la importancia de trabajar juntos para lograr un mundo más pacífico y justo.
La celebración de este día se centra en la educación y la sensibilización sobre los problemas relacionados con la paz y la no violencia. A lo largo de los años, el 21 de septiembre ha sido testigo de muchos hechos históricos importantes relacionados con la paz y la no violencia. Por ejemplo, en 1982, el presidente Ronald propuso un acuerdo de desarme nuclear con la Unión Soviética en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1998, el líder sudafricano Nelson Mandela habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la importancia de la paz y la reconciliación en sus países después del tratado. En 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de los Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Paz como un día para recordar a las víctimas del terrorismo y trabajar juntos para prevenir futuros actos de violencia. En años más recientes, el Día Internacional de la Paz ha sido un llamado a la acción para abordar los desafíos globales como el cambio climático, los conflictos armados y la desigualdad social y económica. En resumen o en pocas palabras, el Día Internacional de la Paz es una efeméride importante que nos recuerda la importancia de trabajar juntos como naciones, como países, como hermanos, en la cultura, en la religión, en todo tipo de ámbito, para lograr un mundo más pacífico y justo. A lo largo de los años, este día, el 21 de septiembre, ha sido testigo de muchos hechos históricos importantes relacionados con la paz y la no violencia, y sigue siendo relevante hoy en día como un llamado a la acción para abordar los desafíos globales que enfrentamos como sociedad. Fíjate que en el artículo 3 de los Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 3 reconoce el derecho fundamental de todas las personas a vivir en libertad y seguridad sin temor a la violencia o a la opresión. El derecho a la vida es el más básico de todos los derechos humanos y este artículo establece que todos los derechos humanos tienen derecho a vivir sin temor a la muerte o a la violencia. El derecho a la libertad se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones y actuar de acuerdo con sus propias creencias y deseos, sin ser coaccionados o reprimidos por el gobierno o cualquier otra entidad. Este derecho incluye el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, así como el derecho a la libertad de expresión y asociación. El derecho a la seguridad de la persona se refiere al derecho de las personas a estar protegidas contra la violencia, la tortura y otros abusos físicos o psicológicos. Este derecho también incluye el derecho a un juicio justo y a no ser detenido arbitrariamente. En resumen, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a vivir en libertad y seguridad sin temor a la violencia o a la opresión. Este artículo es fundamental para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Pues sabemos que este tema del Día Internacional de la Paz es un tema muy interesante que hay que abordar a través, como ya lo decíamos anteriormente, a través de las distintas culturas, a través de la política, a través de la religión, a través de todo, porque es un garante, ¿no?, de llevar una vida justa, una vida estable, ¿no?, sin conflictos, sin daños físicos, sin daños psicológicos. Y es muy importante recalcarles a las personas, recalcarles a los jóvenes la importancia de vivir en una vida plena, en una vida llena de paz y de armonía, y que no solo se basa con la paz espiritual, sino la paz mental, la paz que podamos tener. Esto también establece temas que estaremos abordando en la última sección del día de hoy, como los daños psicológicos, como el bullying o el acoso escolar. También entraremos en detalles, como les dije anteriormente, con un pequeño resumen de la película Milagro en la celda 7, que habla de esto, ¿no?, de vivir en una vida en paz, de una vida en armonía, y no de tratar o de juzgar a las personas sin antes conocerlas, ¿no?, de no hacer un juicio, sino saber y empatizar con las personas. Y de eso estaremos hablando el día que tenemos que tener nosotros como seres humanos. Y es que ante todo tenemos
debemos en tener ferviente amor, ¿no? Porque el amor cubrirá la multitud de todos. Y eso recuerda también una frase que usaba Cancerbero, ¿no? Que estaba tatuada en su brazo, y es que todos en el fondo necesitamos amor, porque el amor es la fuente, ¿no? principal para todos, es lo que nos mantiene vivos, es lo que necesitamos realmente, ¿no? Y entonces el amor y la paz y la empatía van de la mano, porque tener un amor, ya sea propio y hacia el prójimo, es resultado de eso, ¿no? De vivir en paz y en armonía con la sociedad, como seres humanos, ¿no? Y eso también nos da la empatía. Pues seguimos en tema de la paz y estaremos hablando de los símbolos que utilizan para la paz. Y es que muchos de estos símbolos surgen después de la Segunda Guerra Mundial, igual como el Día Internacional de la Paz, ya después de ese conflicto o hecho bélico que estuvimos hablando en el mes de julio, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue Hitler, todo lo que fue esos hechos importantes. Y la paloma es ampliamente reconocida como un símbolo de la paz. Este símbolo se originó en la antigua Grecia, donde la diosa de la paz, Eirene, estaba representada por una paloma. Pero el primer hecho o el primer acontecimiento utilizado por el símbolo de la paloma en la paz es un hecho bíblico, ¿no? En la cultura cristiana, donde se convirtió en un símbolo de la paz después del relato bíblico del arca de Noé. Según la historia, después del diluvio, Noé envió una paloma para ver si las aguas habían retrocedido. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo en su pico, Noé supo que las aguas habían bajado y que había llegado la paz. Recordemos este hecho histórico, ¿no? Que fueron 40 días y 40 noches del diluvio, pero pasaron más de un año y 8 meses aproximadamente para que se secaran y bajara todo eso, todo el agua, y así fue como Noé supo que había secado todo gracias a la paloma. Después entonces la paloma se ha utilizado como un símbolo de esperanza y reconciliación en todo el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, el artista británico Pablo Picasso creó una imagen icónica de una paloma como símbolo de la paz y la no violencia. Después, en los años 50 y 60, el movimiento pacifista adoptó la paloma como un símbolo, y la imagen de una paloma como una rama de olivo en su pico se convirtió en un símbolo comúnmente asociado con el movimiento. Volvemos al tiempo de atrás en la era de Noé, en el hecho histórico bíblico donde nos relata eso, ¿no? Que la paloma regresa con una rama de olivo en su pico y así se da cuenta que todo va a estar bien. Hoy en día la paloma sigue siendo un símbolo popular de la paz y se utiliza en muchas formas diferentes, desde obras de arte hasta campañas políticas y manifestaciones pacíficas. La imagen de una paloma volando libremente y llevando una rama de olivo sigue siendo un recordatorio poderoso de la posibilidad de la paz y la esperanza para un mundo mejor. Pues retomemos que todo este tema de la paz, ¿no? Es un hecho importante para las generaciones, y vamos a hacer como una lluvia de ideas entre la inteligencia emocional y la empatía a través de la paz y el amor para cada individuo y para amor al prójimo también, ¿no? La paz es un estado de armonía, vuelvo y repito, y de tranquilidad que se caracteriza por la ausencia de conflicto, la violencia y las tensiones, ¿no? La paz puedes entender como un estado de equilibrio y estabilidad en el que las personas pueden desarrollarse y prosperar sin ser amenazados o coaccionados. Ya hablamos de este tema de la paz, de dónde proviene y cómo se da el hecho histórico del Día Internacional de la Paz. Pero hay unos temas también importantes dentro de este hecho que son temas de controversia y complot sobre el Día Internacional de la Paz. Y es que muchos dicen, hay temas controversiales, ¿no? En el mundo del internet, de las redes sociales, temas controversiales en cuanto a la creación, por ejemplo, del virus. Muchos conflictos, muchas guerras son temas creados, ¿no? Para sacar provecho, para capitalizar, ¿no? Lo que es un tema monetario en cuanto a enfermedades, hechos bélicos, conflictos armados, entre otras cosas.
El Día Internacional de la Paz ha sido objeto de controversias y teorías de conspiración en algunos casos, aunque la mayoría de las críticas o conspiraciones no tienen fundamento. Es importante mencionar algunos de los temas que han surgido en estas teorías de conspiración, como la manipulación política, que es una de las primeras que vemos a nivel mundial, es donde algunas personas han argumentado que el Día Internacional de la Paz es utilizado por gobiernos y organizaciones internacionales para promover sus propias agendas políticas. Afirman que se utiliza como una herramienta de propaganda en lugar de un verdadero esfuerzo por promover la paz, y la utilizan así muchos, y vimos también en episodios anteriores hablando sobre este hecho, y también en las redes sociales de un pensamiento, ¿no?, de un estadounidense que fue impulsador también del hecho de la paz, de todos estos temas de la afrodescendencia, el tema de la esclavitud, el tema racial. Todo esto entra en estos conflictos o manipulaciones políticas. Otro tema muy importante es la falta de acción concreta, donde algunos críticos sostienen que el Día Internacional de la Paz se ha convertido en una ocasión simbólica sin un pacto real en la resolución de conflictos o la prevención de la violencia. Argumenta que se necesita más acción concreta y medidas políticas para lograr un cambio significativo. De eso también es un tema que quiero abordar yo, quizás para el mes que viene, donde haremos también un poco de resumen de unas películas y series, donde la que está sonando mucho ahorita, que es El Sonido de Libertad, que también habla de esto, y es una película que la hicieron hace tiempo, pero no la habían permitido, no la habían dejado salir por todo el tema que causa, o por todo el hecho o las fibras que mueve de parte de las emociones, y como son temas de niños es un tema complicado, y bueno, y ahí entra esos temas conspiracionales, ¿no?, de acuerdo a ese tema de la película. El tercer tema también de controversia y conspiranoico es la desigualdad y la violencia en el mundo, ¿no? Otro punto es que a pesar de la celebración del Día Internacional de la Paz, el mundo sigue enfrentando conflictos armados, violencia y desigualdad social. Algunos críticos argumentan que se necesita un enfoque más amplio y una mayor atención a las causas subyacentes de los conflictos para lograr una paz duradera. Y es que es un tema muy importante, ¿no? Tener en cuenta que estas críticas y teorías de la conspiración no están respaldadas por pruebas sólidas y a menudo se basan en percepciones subjetivas de distintas partes. Pues el Día Internacional de la Paz sigue siendo una oportunidad valiosa para promover la paz, la reconciliación y la no violencia en todo el mundo. Es un recordatorio importante de la necesidad de trabajar juntos. Es un tema muy importante recalcar y mencionar nuevamente que tenemos que trabajar juntos en la resolución de conflictos para construir un mundo mejor y más pacífico. Lo necesitamos. Necesitamos esos hechos importantes donde tendremos que unirnos, ¿no? Y tratar de unirnos no solo por el tema de la violencia, porque fíjese que si volvemos al principio, establecimos que el tema del Día Internacional de la Paz viene después de las guerras mundiales, es algo triste, ¿no? Porque tenemos que estar en paz y no dejarnos, ¿cómo explico? No dejarnos convencernos por estos temas de violencia, ya sea por la parte de la mujer, ya sea por la parte de los derechos humanos, o sea, por todos estos conflictos armados de guerras y guerras no convencionales también, porque a pesar de que no hayan armas nucleares o no hayan ahorita, hay mucha guerra no convencional, y esta es la guerra donde no se utilizan armamentos, sino más que todos hechos psicológicos, y es donde hoy hay mucha polémica a nivel mundial entre tantas conversaciones, ¿no? Y es porque dicen que esta nueva generación es de cristal, y no necesariamente tiene que ser así, sino que recuerden que venimos de todos estos hechos conspiranoicos, hechos de conflictos entre guerras y entre tantas cosas, que mira, lo mejor es entrar en un mundo de paz, ¿no? Y un mundo de armonía y de empatía. Y no necesariamente tiene que ser así como se dice que es una generación de cristal, sino que simplemente están hartos de tantas violencias,
hartos de tanto acoso, hartos de tantas cosas, de tantos temas, y es muy importante traer a la mesa, ¿no?, estos temas para debatir sanamente, ¿no?, la importancia de tener la empatía. La empatía, recuerden que es una habilidad social, emocional, que nos permite comprender y compartir los sentimientos de los demás. Simplemente es ponernos en los zapatos de los demás para tener una vida en armonía, una vida en abundancia. Y cuando vivimos de esta manera, tenemos paz interior, paz mental. Tenemos todo este tipo de cosas para seguir adelante. Fíjense que la empatía es una capacidad fundamental para establecer relaciones saludables y significativas con los demás. Y es importante en la vida del ser humano por muchas razones. En primer lugar, la importancia de la empatía en el ser humano es que nos permite conectarnos con los demás de una manera más profunda y auténtica. Cuando somos capaces de entender y compartir los sentimientos de los demás, podemos establecer relaciones más cercanas y significativas. Allí entra también el tema de la inteligencia emocional, que estaremos hablando más adelante en conjunto con el resumen de la película Milagro en la celda. Esta canción se llama El Puerto de la Paz, es una canción de José Papo Rivera, y que la letra de la canción habla de un lugar llamado el Puerto de la Paz, donde las personas pueden encontrar refugio y protección del caos y la violencia del mundo. Es un lugar descrito como un oasis de amor, donde las personas pueden vivir en armonía y respeto mutuo. La canción también destaca la importancia de la solidaridad y la cooperación entre las personas. La letra dice: todos somos hermanos, todos somos iguales, todos somos uno en Puerto de la Paz. Sí, la canción también hace un llamado a un mundo a unirse en solidaridad y trabajar juntos para construir un mundo más pacífico y justo. ¿Sí? Esta salsa es una melodía muy pegajosa y un ritmo animado, ¿no? La canción es un estilo musical muy referente de José Papo Rivera, que combina la salsa tradicional con elementos modernos y contemporáneos. El Puerto de la Paz es una canción que hace un llamado a la paz, a la armonía y la solidaridad entre las personas, ¿no? La canción también destaca la importancia de trabajar juntos para construir un mundo más pacífico y justo, y es un ejemplo claro del estilo musical de José Papo Rivera, de todas las canciones que tienen relacionada con eso, ¿no? Y también quiero hacer una unión, ¿no?, de esta canción en cuanto al tema del día de hoy, ¿no?, de la paz. Y es que es muy importante, ¿no?, que estamos hablando de la empatía. Y cuando nosotros como seres humanos, ¿no?, hacemos nuestros caminos, nuestros trabajos, nuestro destino de una manera agradable, bajo tu cultura, bajo los mandamientos, bajo tu creencia, aún a nuestros enemigos, a nuestras personas que nos quieren hacer daño, ¿no? Esto nos hace agradable y nos hace estar en paz con las personas, ¿no? Estamos hablando de la empatía antes de finalizar ese corte musical, ¿no? La empatía también nos permite ser más comprensivos y tolerantes con las personas que son diferentes a nosotros, lo que puede ayudar a reducir la discriminación y el prejuicio, y creo que es la parte más importante y fundamental en nosotros como seres humanos, porque gracias a nosotros y a la empatía podemos ser más comprensivos y tolerantes hacia las demás personas, al no juzgarlas y a no señalarlas por ser diferentes a nosotros. Y hay que recalcar que somos todos iguales ante los ojos de Dios. Sí, es muy importante saber que no todos tampoco somos hijos de Dios, sin embargo, nos ama a todos por igual. Además, la empatía es importante para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos es un componente clave de la inteligencia emocional que nos ayuda a regular nuestras propias emociones y a responder adecuadamente a las emociones de los demás. La empatía también es importante para el bienestar psicológico y emocional, ¿no? Cuando somos empáticos,
con los demás, podemos sentirnos más conectados y satisfechos en nuestras relaciones interpersonales. Además, la empatía puede ayudarnos a reducir el estrés, la ansiedad y al permitirnos comprender mejor las situaciones y los sentimientos de los demás. La empatía es una habilidad social y emocional importante que nos permite conectarnos con los demás de manera más profunda y auténtica. Nos permite desarrollar habilidades sociales y emocionales y a mejorar nuestro bienestar psicológico y emocional y a reconocer nuestras emociones de manera saludable. Es una habilidad que puede ser desarrollada y mejorada a lo largo del tiempo, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra vida personal y profesional, y ahí es donde hacemos el enlace con la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. La inteligencia emocional es importante para la promoción de la paz, porque nos permite desarrollar habilidades sociales y emocionales que son fundamentales para la resolución pacífica de conflictos. En primer lugar, la inteligencia emocional nos permite comprender y regular nuestras propias emociones. Cuando somos capaces de reconocer y gestionar nuestras emociones, podemos responder de manera más efectiva a situaciones estresantes y conflictivas. Y esto nos permite obviamente mantener la calma y actuar de manera racional en situaciones difíciles, lo que puede ayudar a prevenir la escalada de conflicto. Además, la inteligencia emocional nos permite comprender las emociones de los demás, como cuando son capaces de reconocer y comprender las emociones de los demás, podemos establecer relaciones más cercanas y significativas. Esto nos permite desarrollar empatía, comprensión por los demás, lo que puede ayudar a reducir los conflictos y fomentar la colaboración y el diálogo. Por último, la inteligencia emocional nos permite desarrollar habilidades sociales importantes para la promoción de la paz, como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la negociación. Cuando somos capaces de trabajar con los demás de manera efectiva y colaborativa, podemos resolver conflictos de manera pacífica y establecer relaciones más saludables y significativas. En resumen, la inteligencia emocional es importante para la promoción de la paz porque nos permite desarrollar habilidades sociales y emocionales que son fundamentales para la resolución pacífica de conflictos, y la inteligencia emocional también nos permite comprender y regular nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás, lo que nos permite establecer relaciones más saludables y significativas y al resolver conflictos de manera pacífica y efectiva. Es muy importante, ¿no? Esto del tema de la inteligencia emocional, el tema de la empatía para la resolución de conflictos, ¿no? De lo que estamos hablando, el tema de la paz, que es muy importante, porque si tenemos, ¿no?, esta capacidad de comprender las emociones y ponernos en el lugar de los demás, vamos a estar en un ambiente armónico y en paz, porque vamos a entender a los demás. Y de eso es muy importante el tema que traje el día de hoy, ¿no?, que es el tema del resumen de la película de Milagro en la celda 7. Ya sé que tiene varios años, ya tiene 4 años desde que salió, y es una película basada también en otra. Ella salió en la India, pero también había otro país asiático que ya había sacado una parte de esta. No viene basada en hechos reales, sin embargo nos da una capacidad de comprender, ¿no?, de ser empáticos. Y ahí es donde quiero hacer énfasis para el que no la vio o el que la vio, entre y se centre en esa película de Milagro en la celda 7 y pueda tener una inteligencia emocional, ¿no?, para resolver esos conflictos. Porque ¿qué pasaría si en esa celda 7 los presos o los reos que estaban allí no hubiesen sido empáticos, no se hubiesen puesto en los zapatos de Memo en ese momento? ¿Qué hubiese pasado? Y ahí es donde quiero que hagan una reflexión el día de hoy, por el Día Internacional de la Paz, celebrado todos los 21 de septiembre, para que entren en armonía, ¿no?, para comprender, tolerar y respetar a los demás. Podemos tener creencias, podemos tener culturas, podemos tener todo diferente, incluso temas físicos, raciales, pero somos iguales ante los ojos de Dios. Así que es un tema muy importante para reflexionar a fin de
de ya prácticamente fin de semana. Para entrar en ese tema, parte del Milagro en la celda 7, que es una película turca de drama que fue estrenada en 2019, como dije anteriormente, donde la trama se centra en Memo, que es el protagonista, un padre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente, ¿no?, de un crimen y es encarcelado. La historia se desarrolla alrededor de la relación entre Memo y su hija Ova, quien lucha por demostrar la inocencia de su padre. La película aborda temas como la injusticia, el amor incondicional y la importancia de la empatía a través de la historia de Memo y Ova. En esta se resalta la idea de que el amor y la bondad pueden superar cualquier barrera, incluso en las circunstancias más difíciles. El guión y las actuaciones son puntos destacados de la película. Los personajes están bien desarrollados y logran transmitir emociones auténticas al espectador. Uno se ve inmerso en la historia y se siente conectado con los personajes. Pues Milagro en la celda 7 también aborda temas sociales importantes como los prejuicios hacia las personas con discapacidades intelectuales y el sistema judicial. La película también destaca cómo la falta de comprensión y empatía puede llevar a errores judiciales y cómo el sistema puede fallar en proteger los derechos de las personas más vulnerables. En términos técnicos, la cinematografía y la dirección son adecuadas, aunque no se destacan particularmente. La película se enfoca más en la narrativa y en transmitir su mensaje emocional en que aspectos visuales o estilísticos. En general, Milagro en la celda 7 es una película conmovedora que logra tocar el corazón del espectador a través de su historia emotiva y actuaciones sólidas, donde plantean cuestiones éticas y sociales importantes. La película nos recuerda la importancia de la compasión y la justicia en nuestra sociedad. Así que si no se la han visto, véanla, porque aborda temas muy importantes y como le dije al principio del episodio, tenemos que estar con un pañuelito o con algo para secarnos las lágrimas porque dura 2 horas y las 2 horas vas a llorar. Y bueno, si no lloras, tienes que revisarte porque naguará, esa película, como dije, aborda muchos temas importantes y es resaltar, ¿no?, la importancia de ser empáticos con los demás. Sí, esto también entra el tema de lo que es el acoso escolar, ese tema del bullying y todo eso, ¿no? Yo entiendo que acá en Venezuela tenemos la parte del chalequeo, ¿no?, que es una parte que utilizamos todos en el liceo, en el colegio, en la universidad, en la casa, porque incluso entre la familia tenemos apodos, sobrenombres, y en algunos temas sobrepasan esa línea delgada entre el chalequeo y el acoso, ¿no? Y como digo, es una línea muy delgada que tenemos que analizar y tenemos que reflexionar sobre ella, ¿está bien? Sí, jugarse de unos u otros con las discapacidades de otras personas. Sin embargo, es muy importante el tema allí de la inteligencia emocional, de saber reconocer las emociones de los demás, porque quizás a unos o a nosotros no nos afecta quizás temas que ya físicos que hemos sobrepasado, pero hay otras personas que tienen temas físicos o discapacidades intelectuales, discapacidades motoras, y les afecta en un tema más profundo, porque no sabemos si esas personas están pasando por un tema depresivo, están pasando por un tema de ansiedad, y eso los llevan lamentablemente al suicidio. Recordemos que cada 10 de septiembre también se celebra el día del suicidio, ¿no?, o el día para conmemorar a las víctimas de suicidio. Y es un tema muy importante porque hace días salió en las redes sociales una noticia de una niñita de 14 años que se suicidó creo que fue en Caricuao, si mal no recuerdo. Y es un tema muy profundo que tenemos que abordar, y yo siento que es un tema de responsabilidad de nosotros como sociedad, de nosotros como padres y de los maestros también en las escuelas, enseñar este tema de inteligencia emocional, de saber a reconocer nuestras emociones, porque como lo hablé el jueves pasado y también lo hablamos con Alexi en su programa, es muy importante reconocer eso. Y es que cuando vemos a un niño llorar o patalear, ya, no, esto está haciendo
está siendo manipulado, nos quiere manipular o cosas, o sea, es saber entender. Yo siento que sí hay niños que son manipuladores, ayer estábamos hablando de ese tema también, pero hay otros que no, que tienen ya sea una enfermedad, ya sea una discapacidad, y allí entra el tema del autismo también. Y es un tema muy importante abordar y saber de eso, porque el autismo tiene muchos, por llamarlo así, ramas o desenlaces de esa discapacidad, ¿no? Porque es un tema empático, reconocer todo eso. Pues el día de hoy es un tema para reflexionar, es un tema reflexivo, el Día Internacional de la Paz, que aborda muchos temas. Principalmente fue hecho para abordar el tema de la economía, el cambio climático, el tema de la sociedad, el tema social y cultural de todos los pueblos o de las naciones. Y es por eso que el 21 de septiembre se declara el Día Internacional de la Paz en el artículo 3 de la Organización de Naciones Unidas, después del hecho bélico del 11 de septiembre del 2001 de las Torres Gemelas. Bueno, lamentablemente hemos llegado ya al final de esta jornada del día de hoy, el episodio número 23 sobre el Día Internacional de la Paz y la empatía. No quiero irme sin antes recordarles que estamos en todas las redes como Efecto Motivacional, tanto en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Allí los pueden escuchar en diferido, están todos los episodios. Va a estar a partir del sábado, el episodio número 23 sobre el Día Internacional de la Paz. Pues es un tema muy importante, ¿no? Y yo quiero despedirme haciendo una reflexión sobre este tema de la paz, ¿no? Que es un estado de armonía, y vuelvo y repito, como leí anteriormente, y equilibrio que se caracteriza por la ausencia de conflictos y tensiones. El concepto de paz ha sido objeto de reflexión y discusión a lo largo de la historia y ha sido promovido como un valor fundamental por muchas culturas y religiones en todo el mundo. Así que recuerden que cuando estamos en paz con nosotros mismos, podemos mostrar eso ante el mundo y tener empatía hacia los demás. Así que recuerden que nos debemos amar unos a los otros, así como nos ama Dios a todos.